Ateneo, a todos los ateneístas y simpatizantes de nuestra organización. Creo que no es muy exagerado decir que, llegadas ciertas edades, pues uno de los cambios en las prioridades que hay en la vida es que la salud forma parte de la primera, digo yo, de llegadas unas edades. Para algunos porque, en fin, nos hemos dado cuenta que hemos cometido, en fin, ciertos abusos de hábitos alimenticios, tabáquicos, etcétera, y para otros porque realmente pues, es una fase de la vida que empieza a preocuparnos. Pues para ilustrarnos sobre eso, hoy tenemos el placer de contar con José Ramón González Juanatey, que a los que hemos cometido pecados e incluso seguimos cometiéndolos nos va, en fin, a explicar pues, todas esas situaciones de prioridades que tenemos que hacer para revertir, si es posible, esas situaciones, y para los que se han portado bien, pues que lógicamente insistan en mantener esas prioridades, porque van a condicionar seguramente el hecho de que toda una patología preocupante como es la cardíaca afecte de la menor manera posible. José Ramón González Juanatey es un joven catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de cardiología, es oriundo de Noia y se licenció y se doctoró en esta universidad con las mayores calificaciones, y pasó su etapa de formación pues como médico interno residente en hospitales de España, concretamente en el Gregorio Marañón y en el Hospital Público de Navarra, en la Clínica de Navarra, y en Stanford y en el Instituto Karolinska en el extranjero. Es además el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que es una sociedad muy relevante dentro del ámbito científico y dentro de las especialidades médicas como otras, pero dentro de lo que es la cardiología adquiere precisamente por lo que comentábamos antes unas circunstancias especiales, y por lo tanto dentro de esa situación lo es desde el año 2011, desde noviembre desde el 2011, y compagina su actividad docente, investigadora y clínica en la unidad de cardiología del complejo hospitalario de la Universidad de Santiago, en donde la unidad de cardiología es una referencia, como creo que lo es en Galicia en general. Es decir, creo que la especialidad de cardiología en la comunidad autónoma gallega ha llegado en la vertiente clínica y la vertiente quirúrgica a unos niveles de clínica, a unos niveles de atención a los pacientes, pero sobre todo también a unos niveles de investigación muy relevantes. Él forma parte, es el líder de un grupo de investigación de la unidad de cardiología del complejo hospitalario, como he dicho anteriormente, que es uno de los grupos más potentes que está trabajando en los últimos temas a los que seguramente tendrá ocasión de explicarnos. Nada más que reiterar mi agradecimiento y su disponibilidad para darnos esta charla, que a buen seguro, como dije al inicio, pues nos aclarará las conciencias de los que ya tenemos muy mala conciencia de nuestra vida pasada, y nos clarificará la que está más libre de culpa, en los que no hayan cometido ningún pecado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al profesor Rivadulla la presentación. Conozco al profesor Rivadulla desde hace mucho tiempo, desde la Facultad de Medicina. Agradecer al Ateneo la invitación a estar aquí, a su presidente, el señor García Bodaño, y a todos los miembros del Ateneo. He estado viendo, es una asociación que promueve no solo actividades de difusión y de preocupación social, sino también de transmisión del conocimiento, y yo creo que este tipo de actividades a nivel ciudadano y a nivel social es lo que contribuye al objetivo fundamental
que en la prevención de las enfermedades y en concreto de las enfermedades cardiovasculares es el objetivo, que es la educación. Solo con educación es posible, y con incremento del nivel sociocultural en general, prevenir y tener un adecuado perfil de prevención. Fíjense que la Unión Europea, el Consejo de hace 2 meses, como máxima recomendación, ha dicho a los países emergentes donde las enfermedades cardiovasculares están incrementando de forma extraordinaria, sobre todo los países del este de Europa, su incidencia, su número de casos, que debería niños entre 5 y 10 años incluir en su currículo escolar una asignatura de educación para la salud, porque solo la educación puede contribuir de forma eficaz a esa prevención. Yo les voy a comentar algunos aspectos relacionados con la enfermedad cardiovascular, la magnitud, los determinantes de la enfermedad, las prioridades aquí en Galicia de la prevención y algún aspecto relacionado con el futuro. Con esto yo creo que oyen perfectamente. Sí, me da igual. Y algo relacionado con el futuro, la visión que podemos tener de hacia dónde va este aspecto de las enfermedades. Bueno, las enfermedades cardiovasculares han tenido un extraordinario desarrollo en los últimos 30 años. Podemos decir, por ejemplo, como una referencia, en que el infarto de miocardio hace 30 años tenía una mortalidad hospitalaria sobre el 30%, y en este momento la mortalidad hospitalaria es sobre el 5%. No ha habido ningún área de la medicina en donde el desarrollo de técnicas diagnósticas y modalidades terapéuticas hayan hecho tanto. Es más, podríamos decir que en este momento un paciente con enfermedad cardiovascular que cambie sus estilos de vida óptimamente tratado tiene casi, salvo la insuficiencia cardíaca, una expectativa de vida similar a la de la población general. Un paciente con infarto de miocardio que sea capaz de modificar su estilo de vida, si está correctamente tratado, su expectativa de vida es casi similar a la de las personas de su edad sin patología, lo que realmente en muy pocas áreas que tienen un impacto tanto sobre la mortalidad se puede decir. Esto viene de la mano de técnicas diagnósticas, pero también de modalidades terapéuticas. Pero en este debate, que seguro que ustedes estamos todo el día sobre el sistema sanitario, también la prevención de las enfermedades cardiovasculares afecta, como diré al final, y casi es el futuro, la educación lo es todo, pero afecta al modelo asistencial y al modelo de asistencia sanitaria que tenemos. Sin duda, la sanidad, comparado con los demás, o con el sistema social en su conjunto, es uno de los mayores logros de nuestra sociedad. Galicia, en España, quizás uno de los mayores logros es la sanidad. Todos debemos contribuir a la sostenibilidad del sistema, porque si el sistema fracasa, y el sistema fracasa si perdemos la excelencia, si el tratamiento, el diagnóstico adquiere un bajo perfil. Es decir, no todos tenemos acceso a lo mejor en el diagnóstico y a lo mejor en la terapéutica como en este momento tenemos. Si el sistema fracasa, seguro que muchos de los que estamos aquí vamos a tener formas alternativas de resolver nuestros problemas de salud. Pero va a haber tal cantidad de gente que no es capaz de acceder a un sistema sanitario de calidad que por eso todos debemos comprometernos en esa sostenibilidad. Por tanto, el aspecto de la excelencia y la sostenibilidad es muy importante, y en ese aspecto de la excelencia también entra de nuevo la educación y la corresponsabilidad. Tener una enfermedad cardiovascular tiene su impacto, y tiene su impacto a nivel global. Como les decía, a nivel individual, si estamos óptimamente tratados, el pronóstico es muy favorable, salvo quizás, como también decía, la insuficiencia cardíaca. Pero a nivel poblacional, tener una enfermedad cardiovascular tiene un impacto claro sobre la cantidad de vida. Si esto es una persona de 60 años en nuestro medio, en el año 2000, esta es una estimación para España, Italia y Francia, tenía una expectativa de vida, si está sano a los 60 años y no tiene ninguna enfermedad significativa, de 20 años. Pero si tiene cualquier problema cardiovascular, su expectativa de vida se reduce en más de 7 años, si ha tenido un infarto se reduce en más de 9, y si ha tenido un accidente cerebrovascular se reduce en 12 años. Por tanto, tener una enfermedad cardiovascular
tiene un impacto a nivel poblacional, aunque es muy variable a nivel individual. Por tanto, prevenir las enfermedades cardiovasculares es una de las prioridades. ¿Qué está pasando? No estamos haciendo mucho en prevención. Se está haciendo en los niveles socioculturales más elevados. Cada vez más la enfermedad cardiovascular se va a concentrar en los niveles socioculturales más bajos, como les expondré en una de las últimas diapos. Pero lo que está pasando es que, como les decía, las enfermedades cardiovasculares cada vez tienen un tratamiento mejor, los pacientes viven más tiempo, y como no se está haciendo mucho en la prevención para evitar nuevos casos, cada vez estamos teniendo un incremento extraordinario de pacientes crónicos con patologías cardiovasculares que están suponiendo en este momento la mayor proporción del gasto sanitario, público o privado. Es una estimación, un modelo de estimación para los Estados Unidos, pero vale exactamente igual que aquí. Por tanto, la prevención es clave si queremos aumentar calidad y cantidad de vida y, sobre todo, sostener un sistema sanitario que garantice excelencia en el diagnóstico y en el tratamiento. Esto es como están las enfermedades cardiovasculares en España y también en Galicia. Esto es para el año 2000. Fijaros que la primera causa de muerte en España en los varones es una enfermedad cardiovascular, es el infarto, y la primera causa de muerte en las mujeres en España es también una enfermedad cardiovascular, es el infarto cerebral. Y es cierto que el concepto de calidad de vida, de años vividos con discapacidad, porque una cosa es la muerte y otra cosa es los años vividos con discapacidad, las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares, pero como veis, hay otras patologías crónicas que condicionan vida, pero vida con discapacidad y que también deben ser abordados. Por tanto, la enfermedad cardiovascular es un problema de primera magnitud, tanto por la mortalidad que acarrea, como por la discapacidad. ¿Qué está pasando en Galicia y qué está pasando en España? En Galicia está pasando algo especialmente relevante respecto al resto del Estado español, de España. Y es que la sociedad gallega es la más envejecida del conjunto de España. Y eso va a condicionar de nuevo una carga sociosanitaria importante, y en Galicia las enfermedades cardiovasculares representan más de un tercio de la mortalidad total. Esto es la mortalidad por 100.000 habitantes en el año 2010 en Galicia, y esta es la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que como ven es más de un tercio. Y nosotros tenemos una peculiaridad respecto al conjunto de las autonomías de España, y es que hay exactamente los mismos casos de muertes por infarto de miocardio que muertes por ictus, por enfermedad cerebrovascular. Esa es una peculiaridad de Galicia. Ninguna otra comunidad autónoma de España tiene esta peculiaridad. La mayoría, todas tienen más mortalidad por infarto de miocardio que por ictus, y nosotros en esto nos parecemos mucho a Portugal, donde saben que es el país de la Unión Europea que mayor mortalidad por enfermedad cerebrovascular tiene, y verán cómo estamos en el medio entre Portugal y el resto de España, y también aquí estamos en el medio, en el patrón de mortalidad. Una característica. Las enfermedades cardiovasculares, y esto es las enfermedades isquémicas del corazón, el infarto de miocardio, se han ido reduciendo en muchos países, pero nosotros estamos con una incidencia, es decir, número de casos se han reducido, pero ha llegado un momento en que aparece una meseta en donde no estamos logrando una mayor reducción del número de casos. Esta es la situación de enfermedad de infarto de miocardio, y veis que Galicia tiene este color que sería en una parte media. Hay una paradoja, que es la paradoja del sur. Siempre se habla de la dieta mediterránea y la protección frente a la enfermedad cardiovascular, y veis que en el sur de España es donde más infarto de miocardio en relación hay, y nosotros nos parecemos mucho a Portugal también en lo que a enfermedad isquémica, a lo que infarto se refiere. Esto es enfermedad ictus. En el ictus se ha logrado mucho, se ha reducido el 50% el número de nuevos ictus en los últimos 20 años. Hay la mitad de ictus. A pesar de todo, veis, la reducción es extraordinaria, y esta reducción viene de la mano de casi una única medida, que es el control de la hipertensión arterial. El ictus
es especialmente sensible a la hipertensión, y es el control de la hipertensión arterial el que explica este extraordinario avance en la prevención de una enfermedad muy mortal, la primera causa de muerte en las mujeres, y sobre todo muy limitante, lo de años de vida con discapacidad. Pero veis que aquí sí que hay un reto de seguir reduciendo. Es posible reducir aún más los nuevos casos de ictus a través, sobre todo, del control de la hipertensión arterial. Y de nuevo aquí estamos, veis que el sur sigue estando con una incidencia más elevada, pero nosotros estamos exactamente igual que el norte de Portugal y parecido al resto de Portugal. Estamos en esa situación intermedia. Por tanto, como veis, el infarto de miocardio se ha reducido, pero en los últimos años está estable y vamos a predecir qué puede pasar. El ictus se ha reducido extraordinariamente en los últimos 20 años, pero tenemos mucho margen de reducción. La mortalidad se reduce, pero fijaros qué está pasando. El número de hospitalizaciones crece de forma exponencial. Los pacientes no se mueren, siguen consumiendo recursos durante muchos años, y esto es una epidemia en el uso de servicios sanitarios, y ese sí que es un auténtico reto del sistema sanitario. Enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares crónicas, una población muy envejecida como Galicia, que ha tenido muy poca inmigración y que es previsible que ya no la vayamos a tener, y eso es un reto en la sostenibilidad de nuestro sistema sociosanitario, y no solo sanitario, sino sociosanitario, porque esto es un problema para los próximos 10 o 15 años de cómo vamos a abordar esta epidemia en el uso de recursos. ¿Cuáles son los determinantes de esta realidad que tenemos en Galicia y en España? El problema es el estilo de vida. El estilo de vida es el problema. Yo no les voy a cansar con repetir la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, lo que todos saben. El tabaquismo, el principal determinante de infarto de miocardio en varones, lo saben. No lo vamos a repetir. Y además, es bueno que se reconozca ese conocimiento. La gente tiene ese conocimiento. Por tanto, el reto ya es otro. El reto es de la información, pero ya no es tanto de la información de decir que la presión alta es malo para la salud, que el colesterol elevado es malo, que la diabetes es malo. Ese conocimiento está. Por tanto, hay otro reto que tenemos que abordar, que es el de la intervención para, sobre todo, intentar limitar esa epidemia de consumo de recursos que tenemos. Este es el problema. Y hay que promover una serie de cambios. Quizás el cambio mayor es el abandono del tabaco. Sencillo, un fumador que deje de fumar, a los 6 meses de dejar de fumar, su riesgo de tener un infarto se reduce una media de un 65%. No hay nada tan eficaz. Ninguna pastilla hace tanto, ni ninguna combinación de pastillas. No se puede debatir la ley antitabaco. Nadie puede pretender exponer a un reconocido tóxico a sus vecinos. Hay que respetar la libertad individual, pero no puede ser que aún en el siglo XXI, en el año 2012, a veces tengamos que asistir a debates de si en lugares públicos, en algunos, debería poder fumarse. Nadie de ustedes pues reclama ir a 200 km por hora por una carretera porque su coche de 200 km por hora. No es tanto por usted, que también, es por los vecinos que van en otros coches que no tienen por qué tener el riesgo que usted representa. Por tanto, el tabaco no debe ser un debate, porque ya verán, no lo va a ser. Todo el tiempo que perdamos en este debate de que no se pueda fumar en ambientes públicos es vidas perdidas, calidad de vida, porque eso es algo irreversible, va a suceder. Y las cosas que van a suceder, porque son absolutamente buenas, al menos en términos de salud, pues cuanto más lo retrasemos, más tributo vamos a pagar. Pero hay otras prioridades y, como veréis luego, en Galicia uno de los problemas fundamentales es la obesidad. ¿Qué pasa en nuestra comunidad autónoma? Yo creo que además hay una no abordaje adecuado del problema. El 20% de los niños gallegos son obesos. No es posible. ¿Por qué Galicia lidera la obesidad? Lideramos la obesidad en varones, lideramos la obesidad infantil, solo nos supera Canarias en obesidad femenina. No es normal.
y aspectos relacionados con la ley. ¿Por qué? No les voy a cansar, porque esta diapositiva es extraordinariamente importante en el mensaje que traduce. Bueno, aquí dice factores de estilo de vida que se pueden modificar. Estos son factores modificables con tratamiento. Y estos son todos los factores. Esto es Europa y aquí está España. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, en concreto de tener un infarto, es posible prevenirlo. Fíjense lo que representa prevenir hasta el 80% del riesgo de tener un infarto, con cambios en el estilo de vida y factores de riesgo que cuando aparecen se tratan. Casi las enfermedades cardiovasculares tienen el margen de prevención de las enfermedades infecciosas. Es absolutamente prevenible. Y este es un mensaje muy importante que tiene que llegar a la población. Uno no puede pretender que el sistema le resuelva siempre sus problemas, porque puede llegar a no resolvérselo si esto sigue un poco así y no se aborda pues, la eficiencia de la sanidad en su conjunto. Uno tiene que tener la responsabilidad. Uno no puede fumar, tener obesidad, tener una dieta muy desequilibrada, no hacer nada de ejercicio físico y pretender que el sistema siempre le vaya a resolver, pues que le den una pastilla para dejar de fumar, otra para adelgazar. No existe. Es necesario trasladar a la sociedad, y ustedes también deben ser vehículos de esto, de que todos tenemos una responsabilidad en esto, porque vuelvo a repetir, es problema individual, problema de los pacientes, de sus familias, pero sobre todo es problema de sostenibilidad del mayor logro social que tenemos en España, porque como fracase, seguro que los que tienen capacidad económica o de influencia podrán seguir teniendo una medicina excelente, pero hay mucha gente que no tiene conocidos, que no tiene capacidad económica para acceder a la medicina excelente que en este momento puede acceder. Como les decía, no les voy a cansar con esto. Esto es el elemento clave, ni con los factores de riesgo. El ejercicio físico, la alimentación y el consumo de tabaco serían la clave del estilo de vida de una población, que además en este momento va íntimamente vinculada al desarrollo o al desarrollo sociocultural y económico. La enfermedad cardiovascular se está concentrando, sobre todo en las generaciones de menos de 50 años en Europa, en los niveles socioeconómicos más bajos. Es un problema de los países emergentes, porque cuando uno abandona el umbral de la pobreza, donde pues, tiene desnutrición y tiene otro tipo de enfermedades, pues adquiere unos hábitos. Fíjense, en los países del este, en los últimos 10 años aumentó un 25% el hábito del tabaco, la obesidad aumentó aproximadamente un 18% en la Federación Rusa, es decir, está cambiando y está habiendo una epidemia de enfermedad cardiovascular y la va a haber en relación con estos factores de riesgo. Después hay factores que aparecen que tienen un tratamiento específico, salvo la obesidad, no hay una píldora para adelgazar, y esto lleva a las enfermedades cardiovasculares. La edad, los genes y la relación hormonal, las mujeres tienen una mayor protección, por eso la enfermedad aparece con 10 años de retraso respecto a los varones. Pero esta es la información que les daba. Fíjense, un fumador que deje de fumar, el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular se reduce de forma extraordinaria, pero si fumas, el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular aumenta casi un 300%. Esto es el colesterol alto, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, sobre todo la abdominal. La mejor medida de obesidad no es el peso corporal total, sino que es el perímetro de la cintura a nivel de las crestas ilíacas. En el varón debería ser menos de 94 centímetros y en la mujer menor de 80, ese es el principal determinante. Todo eso aumenta el riesgo, y consumo de fruta y verdura y pescado, consumo moderado de alcohol, lo que pasa es que esto es muy difícil de transmitir porque es hasta 40 gramos de alcohol al día en el varón y hasta 30 gramos de alcohol al día en la mujer, y esa medida pues, es un mensaje difícil a nivel social, pero tiene una ligera protección frente a la enfermedad cardiovascular y sobre todo el ejercicio físico. Aspectos relacionados con el estilo de vida, el tabaco relacionado con el estilo de vida y ya los factores de riesgo clásicos. En España, ¿qué sucede? Y un poco parecido en Galicia. En España, el principal determinante de enfermedad cardiovascular en mujeres es la obesidad. Ya en este momento la obesidad es el principal responsable de enfermedad cardiovascular global. En el ictus es la hipertensión, pero a nivel global es la obesidad.
Y en varones hay un equilibrio entre tabaquismo y obesidad. Por tanto, los factores de riesgo tienen una expresión en España y en Galicia. Como les decía, este es un estudio del grupo de pediatría del Clínico de Santiago, que es liderado por el doctor Tojo, que es el estudio Galileo. Desde hace años, fíjense que ya es desde el año 79, esto es un seguimiento hasta el año 2001, se viene alertando de la obesidad infantil. Pero no se ha hecho, yo no voy a decir que nada, pero no grandes cosas. Galicia lidera la obesidad infantil en el conjunto de España. 20% de los niños menores de 14 años en Galicia tienen obesidad. ¿Qué hacer? Se discute a veces de contenidos del currículo de los niños, de asignatura, de tiempo, de contenidos docentes, y incluso es un mensaje de la Unión Europea, de la Comisión de Prevención de las Enfermedades, es un mensaje también de la Sociedad Española de Cardiología, de que deberían los responsables de educación reflexionar sobre la introducción en el currículum de asignaturas sobre estilo de vida. Esto es especialmente clave en Galicia. Y piense que uno forma su personalidad entre los 5 y los 10 años. A los 10 años, el estilo de vida, la personalidad está relativamente formada. Nosotros sabemos lo que nos gusta, sabemos qué nos gusta comer, sabemos qué nos gusta. Y cambiar nuestros hábitos de vida en la población adulta a veces es difícil, necesita una motivación extra. Los niños serían un excelente vehículo para cambiar algunos hábitos incluso en su entorno familiar. Es necesario concentrarse ahí.